Soy Manuel Rubio y los saludo desde el CIDIR Oaxaca en otra edición más de Coincidir, que es este programa que nosotros desarrollamos para conocer el lado humano de las personas que nos dedicamos a la academia y a la ciencia, ¿no? Que decidimos tomar esta línea como nuestro trabajo, nuestro quehacer en la vida. Hoy nos acompaña un profesor de nuestro centro que ha desempeñado tanto labores de investigación como también labores directivas y administrativas. Yo tengo un especial aprecio por nuestro invitado porque fíjense que gracias a él yo puedo estar aquí con ustedes. Es una persona que de plática facilísima, se lo encuentro en cualquier lado y no tarda uno ni 2 segundos y ya está uno hablando con él. Él es ingeniero civil de formación, ya nos platicará el desarrollo de su trabajo profesional. Tiene doctorado en agricultura protegida y es profesor de nuestros posgrados aquí en el CIDIR Oaxaca. Yo les pido, al igual que yo, estoy muy a gusto en recibir al doctor Sidenio Escamirosa Tinoco. Gracias, buenos días. Un gustazo. Gracias. Tenerte Muy amable. aquí. Claro que sí. Doctor, en verdad es muy importante conocer la historia de vida de todos nosotros, porque el trabajo de todos los días hace que, híjole, a veces ya ni nos conozcamos. Sí. Y somos personas que hemos convivido años, ¿no? Es correcto, sí. Creo que eso nos pasa, y sobre todo aquí en el ámbito interno. No solamente eso, creo que tenemos una disgregación de las personas, nos separamos mucho por atender cuestiones muy puramente académicas, ¿no? Sí. Yo estaba viendo parte de tu currículum y me surgieron varias palabras, varios términos. Gestión de clima y caracterización climática en invernaderos y agricultura protegida. Técnicas instrumentales de bioproductividad. Sí. Diseño de invernaderos. Efectos de las variables climáticas en el desarrollo y productividad de cultivos. Exacto. Sistemas de información geográfica y teledetección en la agricultura. Bien. Doctor, ¿nos puedes explicar en breves palabras a qué te dedicas? A todo un poco, ¿no? La idea es que estos caminos lo conducen a uno por diferentes senderos, ¿no? Entonces, la situación es que yo inicié la carrera, digamos, mi profesión de investigador ya mayor, ¿no? Arriba de 65 años estuve yo en España haciendo un doctorado en agricultura protegida. Y ahí surgió pues que mi especialidad es el efecto de las variables climáticas en las respuestas a los cultivos bajo protección y al aire libre incluso. Cómo influye el clima en los cultivos, ¿no? En el campo, digamos, normal, en el campo abierto, los productores dicen, es que este año fue buenísimo. Pues sí, fue buenísimo porque las variables climáticas coincidieron en el momento de la floración del cultivo para hacer ese cuaje que le llaman los españoles, de la flor, se convierte en fruto. Ajá. En fin, eso se da, pues, ¿no? Y en invernadero se logra más rápido porque pues tenemos un control en el clima ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Digamos que ese punto donde lograste la intersección entre tu formación previa de ingeniero civil y esta parte nueva de la agricultura protegida. Exactamente, o sea, yo soy ingeniero civil de carrera, la verdad que no tengo formación en fisiología vegetal. Lo que hago aquí en el centro con los colegas que están trabajando y que yo trabajo con ellos, es que ellos hacen la parte agronómica y yo hago la parte del clima. Entonces nos unimos para yo darles los elementos, porque luego preguntan cuál es el efecto de la variable fulana de tal, pues yo les doy las variables separadas por noche y día, porque sabemos que los cultivos trabajan más de día con la fotosíntesis que en la noche, como que se van a dormir igual que los humanos, ¿no? Entonces ellos, a partir de esa separación y de esas mediciones, pueden sacar algunas conclusiones que son útiles para la investigación, digamos, ¿no? Qué interesante. Juraba que estabas en otra línea de trabajo, más bien del diseño de los invernaderos, pero es muy interesante esto que me dices. Sí, y bueno, agrego que últimamente hemos andado en cuestiones de digitalización de imágenes, o sea, en la cuestión del mapeo de plantaciones en el caso del agave. Okay. Porque con las nuevas herramientas que hay de la digitalización de imágenes, se pueden saber las edades y la distribución de las plantas en el
lugar donde se localizan, incluso los agaves nativos que están dentro de los bosques. Esa es una cosa interesantísima. Es Interesantísimo, de ¿eh? ahí que sale la teledetección y estas cosas que se mencionan en el currículo, que no manejo yo, por cierto, ¿eh? Simplemente que soy pues un aficionado y me asesoro con los que saben de estos temas, porque la verdad hoy el conocimiento está disperso y Sí. es muy difícil que tú puedas tener un conocimiento muy detallado de cosas que pues no hay tiempo para eso, pues, pero sí puedes tener cuando menos el ABC de eso para aplicar o decirle a alguien que sepa, oye, ¿cómo hacer esto? ¿No? Y tenemos a 2, 3 estudiantes trabajando en estos temas Sí. muy interesantes, ¿no? Tocaremos el punto más adelante, pero este binomio un tanto divorciado entre la especialización y la generalización también ya ha cambiado mucho. Sí, Ya la línea divisoria se ha hecho muy difusa, ¿no? Pero quisiera regresar a otros puntos antes sí, de ahondar en eso. ¿Tú de dónde eres, doctor? pues yo soy de Tustepec, yo nací en una población que se llama ¿cómo se llama? Los Cobos, creo que se llama, está cercano a Tustepec, ¿no? No, el Yucal se llama el pueblito. ¿Dónde Y naciste? donde nací cerca de Tustepec. El Yucal, Tustepec, Oaxaca, está cerca de la ciudad de Tustepec, hoy Sí, ciudad, en en aquel los entonces. límites prácticamente con Exactamente, Veracruz. entonces ahí nací. Luego viví en Tustepec, ahí se fue mi familia ya de chamaco. Ahí. Después nos fuimos a Ojitlán, cerca de Ojitlán, mi mamá es de ahí, por cierto. Ah, Ella es ojiteca y se casó con un ascendiente de cubano, que era mi papá, que no vivía en Valle sabía. Nacional. Ahí nació mi papá porque su papá, o mi abuelo, era inmigrante de Cuba, inmigrante, ¿verdad? Se dice, Sí. que llegó ahí a Valle Nacional a ayudar a sembrar el tabaco en esa zona, que después se convirtió en una zona de un campo de concentración que tenía ahí los tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Sí. A ver, entonces, tú tienes una ascendencia cubana por Sí, gente que vino a sembrar tabaco incluso, ahí. incluso, digo, yo ya no me noto, pero pues aquí cuando yo anduve de director, era el problema que tenía yo con la dicción, porque todavía tengo El el hace- sonsonete ese de los cubanos, sí. de ahí de Tustepec, ¿no? ¿Cómo hablan? Creo que no se me ha quitado eso, ¿no? Entonces, pero yo soy de allá, de esa zona, de la cuenca Bueno, del más que lo Papaloapan, diga yo, nos los van a decir después en los comentarios. cuenca del Papaloapan, de por allá, ¿no? Sí, Sí, y entonces, una zona muy bonita. no, no, sí, la zona más productiva, digamos, de clima tropical del Oaxaca, altamente productiva es esa, ¿no? Tú ahí estuviste tu O infancia, sea, ahí sí. tu adolescencia Básicamente adolescencia también parte en porque yo, Tustepec. yo estudié, bueno, en ese rancho donde platico que fui a parar porque mi familia se mudó ahí, después de estar en Tustepec viviendo, este, ahí hice la primaria hasta el tercer año porque no había más escuelas, Ya, más grados académicos, sino que yo repetí el tercer año como 3 años, creo. Ya salí grande, como de 17 años a Tustepec, no a me estudiar digas. el cuarto y el quinto año de la primaria. Estoy hablando de la prehistoria del siglo pasado, Sí, bueno, varios 1960 y tantos allá, ¿no? Sí. Ok, Entonces, ok. entonces, Entonces tú terminaste a esa edad sí, la primaria, por pero así no la decirlo. terminé, nada más hice cuarto y quinto en Tustepec y luego mi familia como hicieron una presa ahí, donde Sí, teníamos, la presa Cerro de Oro se llama hoy, que se une con la presa Miguel Alemán. sí. Entonces expropiaron los terrenos de mi familia y de muchos productores ahí, de ejidos y demás, y nos mudamos a la Ciudad de México. Entonces mis hermanos que eran campesinos se volvieron allá comerciantes en México, se fueron para allá. Entonces allá hice el sexto año en el Distrito Federal. Ok. ¿Sí? Pero entonces, digamos, tu buena parte de tu juventud ya sucedió en la Ciudad de México. Ya sucedió allá, sí, exactamente. Sí, estas presas que comenta el doctor Cireño son presas enormes, abastecen de electricidad a buena parte de la Sí, sí, República sí. y a veces es poco conocido eso. Sí, básicamente son hidroeléctricas las dos Sí. y generan una buena cantidad. En la zona, pues, Temazcal y Cerro de Oro. Temazcal y Cerro de Oro, exactamente esas dos, sí. Tú estudias el bachillerato entonces, perdón, En- la secundaria y el bachillerato ya en el Distrito allá Federal. en el Distrito Federal, bueno, quiero decir que hice la secundaria, la primaria, el sexto año en la tarde, vespertino, y la secundaria en la noche, como para una secundaria para trabajadores de la SEP en el Ya. DF, porque en el día había que ir
a ganarse el pan por ahí. ¿En qué trabajabas? Era yo propinero en una gasolinera, o sea que no me pagaba, iba yo a servir gasolina Y lo que y lo saliera. que me dieran. Me acuerdo que la primera vez que me dieron una propina, porque me llevó mi hermano ahí, y Sí. como yo venía pues del rancho, ¿no? Que me da un peso, una señora de esos pesos de papel que eran, Sí, y sí. que me quedo así, dijo, chihuahua, se me caía la cara de vergüenza de yo recibir una limosna. Dije yo, ¿en qué vine a terminar aquí recibiendo limosna de la gente? Y pues fue impresionante. Y lo más terrible de todo fue que al primer coche que yo le puse la pistola para Sí. servirle, era un coche que se paró en una bomba de diésel. Y a mí los mendigos, perdón por la palabra, compañeros, Échale. los compañeros No te dijeron. no me dijeron que era diésel y se le puse el diésel. Luego en Tlalnepantla dice que el cuate llegó y me estaba echándole todo tipo de vituperios a la gasolinera porque le habían echado diésel ahí y era yo el que... Y los demás se reían, los colegas ahí, de que yo le había echado, pero yo no sabía ni distinguía yo cuál era una cosa y la otra. Eso me acuerdo mucho de ese detalle, ¿no? ¿Y toda tu familia se fue para México? Sí, Papá, mamá, hermanos. pues ya, sí, todos casi. Ok. Nos fuimos Bueno, porque... porque el caso de varios compañeros que en situaciones parecidas, hablaba con el contador poblano hace unos Ajá. meses, y él realmente, sus papás se quedan acá y se van con los hermanos, pero en tu caso fue toda la familia, Bueno, sí, toda porque esta la... situación de la presa movió a muchísima gente. Sí, movió. Lo que pasa es que nosotros teníamos un terreno propiedad ahí, chiquito, ¿no? Era más o menos 15 hectáreas, creo que era. Porque mi papá las cambió por una casa que tenías en Tustepec y ahí... Luego, cuando vino la expropiación, mis hermanos pudieron tener la oportunidad de irse a un lugar que se llama Reacomodo, que está ubicado en Saravia, en la carretera que va de Tustepec a Matías Romero, un que le llaman el Reacomodo, está en el estado de Veracruz. Ahí desmontaron una zona tropical importantísima para colocar 14 pueblos de los nativos de aquella zona, Sí, que se fueron a reubicar ahí. Pero mis hermanos no les interesó y mejor se se fueron fueron. al DF, allá se convirtieron en comerciantes y finalmente pues ya se quedaron. Nos Es- quedamos allá, ¿no? Estudiaste la secundaria, por decirlo, en la nocturna. ¿El Sí, bachillerato dónde lo estudiaste? en la vocacional 4 del Del Poli, Poli. que estaba en Constituyente, todavía me acuerdo ahí. Y estaba, esa yo la inicié en el 68, fue pleno movimiento del 68. Estaba destruida, estaba recién inaugurada. Y cuando yo llegué ahí, que iba yo a hacer el primer año, pues había habido una sacapela entre el ejército, creo, la policía y los estudiantes y la habían destruido completita prácticamente. ¿Eres consciente del movimiento del 68 o eras muy chico y estabas más No, preocupado no, por no, no comer? era consciente. No, pues estábamos verdes ahí, chavo. Yo tenía la idea, ¿no? De que yo me acuerdo que cuando que yo ya estaba en el umbral de votar, 18 Sí, años creo que se votaba y me acuerdo que ponían una hoja en esos tiempos para ver qué querías decir aparte de emitir tu voto. Y sí. yo siempre ponía ahí, bueno, las veces que yo recuerdo, era de que no estaba de acuerdo en que una sola persona pudiera estar siendo presidente de este país, que por qué no había más, ¿no? Más candidatos, pues. O sea, era mi protesta que yo Sí, escribía ahí, porque así era, ¿no? El PRI manejaba todo, sí. pero no estabas consciente de la trascendencia del movimiento, que tenía una cuestión social más allá de la que yo podía entender, porque estaba, pues, ignorante, pues, ¿no? Entonces, ya después, leyendo, pero ya toro pasado, con los años, pues dice uno, sí, ¿no? Fue un Sí. movimiento de la juventud, Y pues un descontenta movimiento, por tanta abuso del... sí, y una época a nivel mundial de un reacomodo social, de una movilidad Sí, sí, social. sí, Francia también claro, lo tuvo, por supuesto, nosotros lo sí, tuvimos, pero sí hay que ver que es una época en que la información fluía mucho menos de lo que fluye sí, ahora. claro. Y Sí, si inclusive los medios estaban todos por el lado del gobierno. O sea, lo que sucedió en Tlatelolco lo supimos muchos años después, porque la nota que yo leí eran 18 muertos, creo que había habido ahí. sí, Sin pero embargo, después se supo que fue una matanza atroz, ¿no? En fin, todo estaba copado por un gobierno autoritario, ¿no? Que pues lo tenía todo el control, ¿no? Era intocable alguien ahí, el presidente de la República y todas estas cuestiones. Era otro México, digamos, ¿no? ¿tú cuándo decides ser ingeniero civil? Pues es que yo no decido, la inercia lo lleva a uno. La Inés, sí, había sí, había un compañero que era hermano de un esposo de una hermana, que se había graduado de ingeniero civil.
Y dije, pues yo voy a ser civil también, que me meto. Bueno, cuando fui a la vocacional no tenía yo claro, y cuando salí que me metí a la ESI, a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, saliendo de la vocacional ahí, Si no hubiera sido ingeniero civil, ¿qué hubiera sido en ese momento? pues tal vez otro que me llamaba era la ESIME, de eléctrico, quizá eléctrico, Eléctrico. hubiera yo pasado a ser mecánico eléctrico, que era ahí. Pero bueno, opté por la ESIA y me fui al Politécnico a estudiar ingeniería civil precisamente. ¿A qué otras cosas te has dedicado aparte de la academia? Ya nos dijiste que estuviste en una gasolinera. Eso Sí, ya sí, sí. está. Ah, bueno, pues es que anda uno, pues nunca, digamos que mi desarrollo profesional nunca estuvo asociado a lo que estudié. Ajá. Siempre he andado en otras cosas, ¿no? De tal suerte que yo, vaya, en el tiempo que estuve en México DF, nunca ejercí la ingeniería civil como tal, Ok. ¿no? Porque pues anduve en otras actividades que no tenían que ver con la carrera. Cuando me vine a Oaxaca en el año 85, exactamente en los sismos, es que me dediqué a la construcción porque un colega que trabajaba aquí tenía una empresa y hicimos escuelas del CAPSE que se hacían en esa época, Sí. ¿no? Que muchas que se construían. Anduve ahí un tiempo, como 2 años antes de llegar a esta sede del Politécnico. ¿Y cómo es que llegas al CIDIR? Bueno, ahí sucede que estando el CIDIR en San Felipe, había un compañero que había estudiado el posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde yo lo había hecho también, y ahí lo conocí, pero él era de Oaxaca. Entonces, cuando él supo que estaba yo aquí, fue a verme donde yo vivía, le digo, oye, qué bueno, ¿no? Y dice, oye, hay un lugar aquí, dice, conozco al director de un lugar que es del Poli. Le digo, dice, es muy hablantín, dice, ya dice que yo me vaya a trabajar con él, pero yo ya tengo mi plaza en el tecnológico, dice, yo ya no. Ya no. Pero a lo mejor tú sí, me decía, y bueno, y ya nos presentó ahí con Fernando Elí, Sí. y ahí empezó todo. Ya me dijo, oh, pues vente para acá. Y yo me acuerdo que cuando llegué a Oaxaca en los sismos del 85, que es la fecha, en esa empresa que este colega que era un alumno que, bueno, habíamos sido estudiantes en la Facultad de Ingeniería, me invitó y entonces, pues, no ganaba yo, creo que de aquellos pesos que tenían 3 ceros, que después se los quitaron, eran 60,000 pesos, creo. Y no me alcanzaba ni a pagar la renta, andábamos ahí, ¿no? Con una Sí. limitación de dinero bruto y con 2 hijos y esposa, pues, era una bronca eso. Sin embargo, cuando llegué al CIDIR, me dice Fernando Elí, que era el director, dice, pues hay una plaza vacante, dice, pero puedes entrar ahorita de interino. A mí me interesa gente que venga de la iniciativa privada porque quiero gente que trabaje aquí, que no vengan nada más, pues traía ese rollo, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues vamos a entrar. Y pues ahí fue el cambio de salario, de 60,000 a 425,000. Era, le digo a mi Un cuate, le mundo. digo, oye, adiós maestro, yo aquí me quedo, ya no vuelvo contigo. El que estaba trabajando en la construcción, por cierto, ya la habíamos parado la constructora, estaba trabajando bastante bien, ya habíamos pasado una etapa de hambre tremenda, pero se levantó la empresa. Ya cuando yo me retiré, pues ya había quedado él encaminado y entonces pues yo tenía que buscar mi rumbo y entonces, desde el 85, desde el 87, 86 estoy aquí, en el CIDIR. Bueno, probablemente para el público joven que nos vea, se le hace extraño eso de 425,000, ¿no? Sí, sí. Pero fue una época de una inflación, una serie de problemas económicos muy serios que el gobierno en un momento dado decidió, como han decidido en otros países, pues lo que eran 1,000 pesos al otro día eran 1 peso. Exactamente, sí, Y sí. pareció una tragedia los primeros días, nos fuimos acomodando y sobrevivimos a esas y otras crisis y no hemos acabado de, no Sí, sé si había, de había, salir o de empezar había que agregar, pero me parece que hay un dato en el récord Guinness de un país que en 10 años no crece un solo punto en la economía, de los 80. Parece ser que eso está registrado, ¿eh? No lo he visto con detalle, pero me parece que está por ahí. Ningún país en el mundo había tenido tantas crisis cuya economía no había crecido un solo punto en 10 años, que fue en los 80 de México. O sea, una economía fatal, había crisis Sí, constante. Aquí que nos escuchen los jóvenes de hoy, eran unos tiempos difíciles. Yo cuando salí del posgrado en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, que por cierto no obtuve el grado, pues por limitaciones de dinero, me fui a trabajar manejando un
colectivo Sí. de Chapultepec a Lomas Verdes, me acuerdo. En la mañana mi hermano me lo prestaba en la tarde y él lo manejaba en la mañana para sacar un dinero y llevarle algo a la familia. Entonces, ya con posgrado y todo, no había nada, pues, no había chamba, o sea, no había, las empresas estaban tronadas, no empleaban a nadie. Sí. Eran crisis tremendas esas, ¿no? Y Crisis eso, pero, doctor, a lo mejor me estoy entreteniendo mucho en este punto, pero son crisis tremendas de ese tiempo, muy fuertes, pero ahora son crisis muy sordas sí, y hay situaciones muy parecidas en las que a lo mejor muchachos con posgrado están probablemente no en un taxi o probablemente sí en un taxi. Es no, una por realidad supuesto, sí, de nuestro país que sí, sí, sí. hay cosas que han cambiado, pero a veces los cambios son para la permanencia, ¿no? Entonces, Sí, 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 o sea, no queremos ponernos dramáticos, pero pero la economía, digamos que el desarrollo del país ha sido muy dispar, ¿no? Tenemos una desigualdad tremenda tremendo. ahora, sí. Voy a cambiar un poquito de Sí, tema claro. para no ponernos Sí, pues, pesimistas. dramáticos aquí. ¿Cuál me podrías decir que es tu pasión, doctor? Pues yo siento que no tengo una pasión por algo que tú me digas de que hacer, por ejemplo, si acaso puede ser, pudo haber sido la lectura en un tiempo, ¿Sí? que leía un poco, ahora ya no leo tanto, ¿no? Entonces, y eso me ha ayudado mucho porque pues el leer es como viajar y estar en el mismo lugar, ¿no? Ves otros ambientes a la lectura, entonces, y siento que en una temporada de mi vida le dediqué buen tiempo a eso. Ya después lo dejé por otras cuestiones, porque en la investigación casi se lee poco, se lee más de... Siempre he Técnicas. dicho que en este caso, por ejemplo, haciendo un paréntesis rapidísimo, ¿no? Que en la maestría profesional se enseña poquito de mucho, de varias cosas, pero en la maestría de ciencias se enseña mucho de poco. Entonces, esa cuestión no permite que tengas un panorama abierto, siempre tenemos que estar informados. Digamos que un doctor debe estar informado de los temas principales que le afectan a la sociedad en la que forma parte. A Y a veces veces nos, adolecemos de ese tipo de... o sea, dejamos una cultura general, bueno, hay quien la tiene, por supuesto, Sí, pero en una gran mayoría dejamos eso por enfocarnos en aspectos técnicos, podrías decir. yo digo que sí, yo pienso que sí, y desatendemos esta parte que no debería de ser. Yo Ok. creo que el cerebro humano yo siempre he defendido que está hecho, el humano, para aprender muchas cosas de diversos temas. Estamos, estamos preparados mentalmente para eso, no tanto para una sola cosa. El cerebro humano puede abarcar mucho. Entonces, yo le recomiendo a mis alumnos que lean, la verdad, digo, porque lo que aprenden aquí, pues va a ser algo, pero si lo complementan con la lectura, se van a tener un panorama muy amplio. Te estás metiendo en un asunto de neurociencias, pero la verdad es que sí, evolucionamos básicamente para resolver problemas y enfrentarnos a las situaciones más variadas de nuestro Sí, entorno. definitivo, sí, La alta sí, sí. especialización es una cosa que nos ha surgido últimamente, ¿no? ¿Hay Claro, algo que a ti te sorprenda en la vida? que me sorprenda, sí. Últimamente ha sido la naturaleza, Ajá. el mundo. Veo una mañana las estrellas y un amanecer. Nunca como en mi vida había tenido tanto reconocimiento de este paraíso enorme que tenemos alrededor y que lo estamos pateando y ensuciando todos los días, y que eso como que me duele un poco, de que no Ok. tengamos una cultura de un comportamiento colectivo de protección a eso tan delicado que alguien lo hizo para que estuviéramos aquí con todo. O sea, sale el sol, si el sol que nos alumbra llegara directo y no estuviera la capa allá arriba de protección, nos quemaríamos todos. ¿Quién hizo esto? Esa es mi pregunta máxima. ¿Quién hizo esto tan hermoso que aquí estamos y no lo valoramos? Pues, ¿no? O sea, es una cosa de las de ahorita, digamos, ¿no? Ya por la tercera edad creo que me estoy pensando, aunque yo siempre la naturaleza la he tenido siempre presente, ¿no? De que Bueno, algo, vienes de una zona en que la naturaleza es una sí, cosa sí, es absolutamente presente en la presente, vida de todos. sí, claro. ¿Qué te pone contento? La situación es que la idea es que para que yo me ponga contento, tienen que estar contentos otros. O sea, Ok, me gusta estar contento con otros, que están contentos también. la O sea, que si yo socialización. hago algo en bien de alguien y eso ayuda,
pues eso me satisface más que yo, un beneficio personal Ok. solo, ¿no? O sea, sí, Esa parte social es importante para ti. sí, 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 claro. ¿Hay algo que te ponga triste? Pues sí, creo que a todo el mundo nos pega, ¿no? El hecho de tener este paraíso y tenerlo que dejar algún día, ¿no? Que no Ajá. muy lejano, digamos. Entonces irse, tengo una angustia por dejar este mundo que me ha agarrado últimamente, ¿no? Digo, pero que tiene uno que enfrentar porque la vida también es la muerte, ¿no? Al final de cuentas estamos formados, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, nuestras probabilidades aumentan, pero hay otros Sí, que se van. definitivamente, claro, hay que tener calidad de vida, pues, ¿no? Entonces, eso también, digo, lo quiero comentar, si nos están oyendo jóvenes, que yo les daría también no consejo, sino pues una sugerencia, ¿no? De que hagan ejercicio, por ejemplo, físico, Sí. que se mantenga el cuerpo lo más sano posible, ¿no? De tal manera que eso les permita tener una larga vida y disfruten la vida, ¿no? En mi caso ha sido, creo, un poco eso, ¿no? ¿Hay algo que te enoje? Pues sí, pues es que las cosas cuando uno está pensando que pueden ser de una manera y son de otra, Ajá. mediocres, por ejemplo, yo siempre odio lo mediocre, ¿no? Creo que, y odio lo mediocre en función de que podemos hacerlo de manera diferente. Por eso creo que no acepto, o sea, cuando yo escucho canciones que hablan de cuestiones muy triviales, ¿no? Sí. Digo, esas canciones nos afectan como mexicanos, nos bajan, pues, ¿no? Aunque es cultura porque la hemos creado nosotros y se han creado aquí. Pero hay muchas cosas de Sí. este tipo que hablan de una sociedad que creo que estamos, no, no nos las creemos nosotros, pues estamos hechos como para que la derrota vas, ¿no? Como que así hemos crecido, ¿no? Es un tema que tocaremos en algún momento. Coincido contigo que sea entre varios. Pero sí, sí, pareciera que a veces la baja autoestima es nuestra forma de hacernos presentes Puede en un ser, pues, entorno. sí, No, sí, no sí. hay, pero sí entiendo a qué te refieres, ¿no? Sí, admiro, digamos, la gente que por esfuerzo hace algo, ¿no? En el deporte, en todas las áreas. O sea, por ejemplo, Pero influyen mucho los medios, ¿eh? pues sí, pues es que estamos llenos de basura en los medios. Sí, sí. Entonces yo también le digo a los estudiantes, pues es que si van a leer, lean cosas escritas que estén en algún lugar. En internet las páginas lamentablemente están mal escritas, no conviene leer tanto eso, ¿no? Hay Hay que que irse ser muy selectivo. a las fuentes de donde están los creadores que han hecho cosas interesantes en diferentes áreas del pensamiento humano, ¿no? ¿Hay algún personaje que a ti te hubiera gustado conocer? Pues sí, tal vez al difunto Mandela, por ejemplo, Mandela. pensar, platicar con él y decir qué pasó, 30 años casi en la cárcel y salir Sí, y no salir con odio, ¿no? sí, muy Dale, interesante. dale la mano al que los tuvo ahí. Ese para mí que es como un santo, ¿no? Es la política llevada a niveles de celtitud, de cosas que no entendemos ahora. Lo más práctico es que salgas de ahí con una serie de odios y de venganza. Ajá, Y este amigo salió dándole la mano al que lo tuvo ahí. es cierto. Hasta las lágrimas me quieren salir por eso, ¿no? No, sí, es una Sí, historia impactante, la verdad. sí, sí, me hubiera gustado tratarlo, ¿no? Perdón. Tengo una pregunta para ti. Yo creo que a todos nos han sucedido contrariedades en la vida, ¿no? Sí. Eh, pero para ti, bueno, ¿tú cuál consideras, doctor, que sea tu peor metida de pata en la vida? Hijo, pues no sé, hay tantas que yo creo que ya sí las recuerdo. Han sido, han sido muchas que me avergüenzo mucho, ¿no? De estas cosas. A veces he confundido a personas con otras que me afecta mucho porque a veces digo, ¿cómo es posible? Y me sucedió apenas en el evento este del viernes pasado, del aniversario del CIDIR. Esas cosas que no las ubico tan, pero sí tengo muchas y creo que el espíritu humano se molda se tensa o se forma a raíz de estas cosas que dices, ¿sí? Sí. A través de la adversidad o de Ajá. las cosas negativas, es que tú te vas mejorando, digamos. Yo nunca he pensado que el confort en un lugar, las comodidades y todo eso generen personas, sí la genera, ¿no? Pero digamos que si estás en la adversidad es mucho mejor, o que tengas de los dos, que tengas algo que es difícil de adquirir o que te fue difícil porque lo vas a valorar como no te imaginas. Si te lo dan fácil,
no lo vas a valorar tanto, ¿no? Tú eres de la generación, bueno, yo también, del esfuerzo. ¿Tú te consideras de esa generación? Pues sí, yo creo que sí. Sí, creo que debe haber un esfuerzo para que puedas cosechar algo, ¿no? O Mira, sea, sí. conste, nos debe su metida de pata. Sí, cometida de Nos las dijo patas. así más o menos. Sí, sí. Eh, para terminar esta sección, hay una pregunta que para nosotros es fundamental. Bueno, no es fundamental. Sí, claro. ¿Alguna vez para ti fue problema no haber sido guapo? No, pues no, porque yo siempre he sido guapo, pero digo, he tenido, ahora ya voy para abajo, ¿no? Pero tuve mi pegue, ¿eh? En su tiempo. ¿Eh? Todos pasamos por la juventud y más o menos, ¿no? Pero nunca me consideré galán, ¿eh? La verdad es cierto que nunca. Digo, como joven, pues sí, ¿no? Llega un momento, pero pues más bien por la juventud, más que porque seas tú un bien parecido, Ya ¿no? lo dijo, ¿eh? Ya lo dijo. Si sigo siendo guapo ahora, bueno, eso ya es cuestión de las damas que me califiquen, ay, sí, Sí. que me califiquen, ¿no? Quisiera platicar contigo un poquito de algunos aspectos de ciencia. Ciencia como esa gran actividad Sí, claro, humana. sí. Doctor, para ti, ¿tú crees en la ciencia? Sí, sí, creo en la ciencia. No creo en la ciencia que niega la existencia de lo divino, ¿sí? Porque Ok. regularmente quienes se dedican a la ciencia se vuelven materialistas y dicen, no, la ciencia está por encima de las creencias de lo divino y no. He leído varios libros, digo, uno me acuerdo que se dice, la ciencia no refuta la existencia de Dios. Dios es el concepto que tenemos de lo divino, yo así lo veo. Dios no es un ente que la misma Biblia dice que no, es algo que está por ahí, que es infinito. Pero yo creo que todo lo que hacemos en la ciencia tan solo confirma la complejidad de la naturaleza en la que estamos. Ajá. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, sin embargo, hay mucha arrogancia en este ambiente de la ciencia, ¿no? Hay mucha arrogancia y es lo que yo nunca acepto de un investigador o de un científico, porque hay que distinguir. Investigador es uno, el científico es otro, ¿no? El científico es el que ya traspasó la barrera de la investigación para manejarse en niveles de filosofía más altos, digamos, ¿no? Donde ya vienen otras concepciones. Pero cuando digo, mi experiencia en lo personal, he palpado eso, no sé si a lo mejor me equivoco en generalizar esto, pero he visto mucha arrogancia en ese ámbito de la ciencia, ¿no? Es algo muy, es algo muy valioso, ¿no? Dedicarse a eso, pero siempre con los pies puestos en que estamos tocando asuntos que son de la naturaleza y que estamos tratando de descubrir a través de eso que se llama generación del conocimiento, ¿no? Tocas dos puntos que se me hacen interesantísimos porque voy a dejar el de la arrogancia, que Sí, sí la claro. comparto contigo, pero digo, comparto contigo que a veces nos pasamos de arrogantes. Hay muchos temas de espiritualidad que se están abordando desde la ciencia Sí, yo creo que sí. y, y es algo que no nos es, bueno, ahora es mucho más común, un tiempo no fue tan común. ¿Tú crees que es parte de esa arrogancia? Pues no sé, porque si la espiritualidad, por ejemplo, está arraigada en las personas, yo creo que eso no lo vuelve arrogante. Se da cuenta, lo primero que te das cuenta a la hora de estar haciendo, no sé, lo poquito que yo no me considero científico, yo me considero investigador si acaso. No soy experto en eso. Yo llegué muy tarde a A este este mundo, tema. Pues ok. sí, la verdad que yo ya les dije, ¿no? Fui ingeniero civil y anduve por ahí. Últimamente, a los 65 años, me dediqué un poco a esto, ¿no? Sí. La idea es que no tengo, llamarme científico es una camisa muy grande para mí, o investigador inclusive todavía, ¿no? Sin embargo, con lo que tengo puedo decir que sí, sí confirma la espiritualidad, por ejemplo, de que lo que poquito que puedes saber es simplemente que estás viendo algo que ya estaba ahí y que le estás quitando, lo estás apreciando, porque de alguna manera hay un conocimiento que han ido ¿cómo se llama?, descubriendo algunos y tú has seguido esa ruta, pero eso confirma tan solo que lo divino, el orden de la naturaleza está ahí, que nosotros hemos ido un poquito develando eso, como dicen los españoles, desvelando, ¿no? Develando. Allá sí se desvelando. Entonces, ¿Crees esa complejidad te referirías
a algo que puede representar esta parte espiritual. Sí, yo siento que está, pues para mí que el ser humano es espiritual 100%. Lo que no queramos aceptarlo es otra cosa. Que queramos ser más materialistas que otra cosa, pero no, yo siento que la esencia del humano es la espiritualidad. Solo que la tenemos que cultivar. ¿Cómo hacemos eso? Pues yo creo que en contacto y apreciando todo lo que nos rodea, ¿no? No tenemos que leer, bueno, sí tenemos que leer algunas cosas, autores que nos interesen de estos temas, ¿no? Pero si apreciamos la naturaleza en su gran dimensión, cuando estamos en un bosque tropical como en los Chimalapa, te metes allá abajo y dices tú, bueno, ves un árbol de Guanacaste enorme que se bambolea con el aire, se mueve para allá y para acá, y dices tú, se va a caer este asunto, ¿no? Y luego ves todo eso, dices, pues es que esto la verdad está aquí porque hay las condiciones para que esto Okay. esté aquí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nosotros formamos parte de eso y que nos hemos ido como que separando? Yo Sí. siempre he dicho que las ciudades no son el lugar ideal para vivir de un humano. Debe ser allá en una comunidad rural o en una cosa pequeña, ¿no? Sin tener esas cosas, como que se deshumaniza el humano metiéndose a las ciudades donde la verdad se pierde esto que decías de la espiritualidad, se vuelve más materialista y entonces estamos confiando mucho en eso. Y digo, no tengo la estadística, pero yo creo que morimos muchos en las ciudades vacíos espiritualmente. O sea, vivimos una vida basada en cosas, porque el ambiente es eso, ¿no? Hoy por todos los medios te bombardean para que tengas cosas. Y la verdad, lo menos que te sirven son las cosas. Sí, ¿Sí? eso es cierto. Hay una palabra que tocaste, la filosofía. ¿Sientes que nos falta conocer de filosofía a la gente de ciencia? Yo creo que a todos nos hace falta, si no filosofía, cuando menos leer de muchos temas, ¿no? O sea, Ajá. darse el tiempo para leer de muchos temas. Yo decía en principio que ciencia, digamos, lo que conocemos como ciencia ahora es, pues está muy disgregada el conocimiento de la ciencia en áreas, ¿no? Muy específicas y ahí se califica el quehacer de mucha gente. No permite que se abra el panorama. Pongo de ejemplo, por ejemplo, el caso de Alejandro Humboldt, que estuvo Ajá. aquí en México y que hizo un recorrido en 1800, a finales del Sí. siglo XVIII, me parece, o XIX, y estuvo, él solo, era un académico alemán, él solo en su tiempo manejaba todas las ramas de la ciencia que en ese momento estaban despegando, digamos, ¿no? Después del siglo de la Ilustración y todo eso, pero tenía hasta cómo ubicar, ¿cómo se llama? Geográficamente un punto con sus aparatos que traía, ¿no? Entonces yo creo que ese individuo tenía el manejo de muchas ciencias él solo. Claro, era un mundo más Diferente. diferente, era un desarrollo científico más estrecho, que ahora Sí. es muy grande, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Pero sí, sí sí. creo que ese es un ejemplo que puede Ul- servir, ¿no? Últimamente hemos manejado un concepto que se llama retribución social de la ciencia. ¿Crees Sí, que qué sí. representa para ti este Pues concepto? yo siento que eso debió haber sido siempre. Yo me acuerdo que cuando era director aquí, ese era uno de los conflictos que había a veces con algunos colegas, porque yo les decía que había que hacer desarrollo, si no científico, desarrollo tecnológico, lo que sea, pero en beneficio de alguien, ¿no? Aplicárselo, resolverle un problema a alguien. Y el doctor Alonso Fernández, que era toda una Sí. celebridad, una persona muy destacada, por cierto, con un amplio historial, ¿no? en la ciencia, él me decía que no tenía yo por qué entender que la ciencia era utilitaria, la ciencia no es utilitaria. Y hasta hoy vivo con la idea de que la ciencia debe ser utilitaria, ¿no? Debe servir. La ciencia como conocimiento por sí misma, sí creo que debe de hacerse, pero se deben de hacer las dos cosas, ver qué tanto de ese conocimiento se puede aplicar en beneficio de alguien, ¿sí? Y no nada más el conocimiento por sí mismo, ¿no? ¿Qué imagen crees que tenga la sociedad de la gente que estamos en áreas académicas o de ciencia? Pues no es muy buena, la verdad creo yo que nos falta mucho enlace, sobre todo en México, ¿no? Porque tenemos una desvinculación entre lo que es pues la sociedad en general con todos sus aparatos productivos que tiene y lo que nosotros como académicos podemos aportar ahí, ¿no? Entonces sí hay un vacío en eso, ¿no? Y puedo señalar, por ejemplo, una estadística rapidísimo. México no llega al 4% del PIB para ciencia, que lo Sí, tiene el no. CONACYT, no llega, a veces son .3, .30 y tanto.
Pero ese dinero lo da el Estado mexicano para que hagamos aquí, nos llega a nosotros, también hacemos nuestros proyectos, por el Poli también una bendición de nuestro Politécnico de que nos da un recurso para eso. Pero en los países que van adelante de nosotros, pues es que eso se consigue por fuera. Los financiamientos fuertes para hacer investigación vienen de empresas, de grupos sociales, de productores que quieren invertir en eso. Y así debe ser, creo. No debemos de esperar que el Estado dé esto. Debería dar poco. Digo, en el caso del Poli, pues nuestra institución es muy noble en ese sentido. Nos da dinero para hacer investigación. Y yo reconozco que somos incapaces de poder hacer propuestas. Ya las hicimos, pero no nos... Digo, por mí no ha quedado, porque con el grupo que participo sí hemos hecho propuestas, pero en el sureste mexicano siempre nos han tenido marginados, nunca nos dan proyectos importantes, ¿no? Quiero pasar ya por la parte prácticamente final de esta sección. Pero sí debo de decir, cuando el ingeniero Cireño fue director de nuestro centro, lo digo muy honestamente, doctor, yo siento que fue de las épocas de mayor vinculación del centro con la sociedad. Sí, claro. No teníamos estudios de posgrado, nos dedicábamos exclusivamente a cuestiones de investigación, vinculación y desarrollo comunitario, y fue de las épocas, siento, más productivas y de mayor presencia del Politécnico en Oaxaca. Sin duda. Tal vez algunos no compartan mi idea, pero se los digo desde las trincheras porque ahí estamos. Sí, claro. Sí. Preguntas rápidas. Sí, claro. Para cerrar esto. ¿Tu libro favorito? Es uno que se llama Democracia en América. Democracia en América, de Tocqueville. Tocqueville es un autor francés que habla de la independencia de los Estados Unidos, de la Constitución norteamericana que fue copiada de los europeos, pero es un libro que siempre lo recuerdo yo, ¿no? Democracia en América es un librazo que vale leerse. ¿Serie o película favorita? Pues tal vez El Padrino, ¿no? Puede ser una película que me llama la atención. ¿Tu deporte? Pues atletismo, porque yo hago eso casi todos los días, ¿no? ¿América o Pumas? América. América. ¿Qué no has hecho en la vida? Pues no he podido hacer dinero en la vida. ¿Bailas? Algo. ¿Ritmo favorito? Salsa. Salsa, correcto. ¿Comida favorita? Quizá el caldo de olla. ¿Tu hobby? Hacer ese ejercicio casi siempre. ¿Mascotas? No soy afecto a mascotas, casi no. ¿Mientes? A veces. ¿Por qué aceptaste esta entrevista, doctor? Esencialmente, y quiero, no por decirte un loa a ti, pero creo que has estado muy interesado en esta actividad y no hacerlo me quedaba yo con algo pendiente en mí, porque hasta te lo dije. Yo ya no estoy en edad para estar en esos trámites, te dije, creo, ¿no? Pero como eres inquieto y andas con estas cuestiones desde cuando colaborabas conmigo y colaborábamos cuando yo era director, pues dije, no podemos quedarle mal al ingeniero, porque si no, ¿qué va a hacer? Si está haciendo su esfuerzo, pues vamos a contribuir para que lo haga bien, ¿no? Entonces ese es mi granito de arena. Pero lo hago en eso, a ambos, porque creo que han hecho buena pareja y creo que, pues gracias a ustedes, algo se difunde del CIDIR en sus redes sociales. Y eso yo lo veo ahorita que estamos muertos, digamos, en ese ámbito, pues yo lo veo con alta posibilidades de que hagamos muchas cosas más, pero qué bueno que se hacen al menos estas, ¿no? Sí, muchas gracias. La jefa está ahí atrás la jefa, cámaras. Ella es, también las damas son las que luego promueven mucho, ¿no? Es la mano que mece la cuna. Bueno, eso, mero. Sí, claro. ¿Qué pregunta crees que me faltó hacerte? Pues, ¿por qué no me dediqué a la ingeniería civil, diría yo, ¿no? Ok. Pero ya lo dije, ¿por qué no? Porque los caminos no son como yo pensaba, ¿no? Sino que, como dijo uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser en la vida. Aunque estudies a veces,
puedes estudiar una carrera y lo que tú comentabas, que hago el comentario y lo extiendo, porque lamentablemente nuestra sociedad dispar e injusta como está, permite que salgan egresados que terminan en otra actividad que no es, que ya le costó a este pueblo pobre con sus impuestos pagar la formación de un joven para que luego no desarrolle su actividad porque no encuentra una fuente de empleo para que pueda desarrollar sus capacidades y sus talentos. Esa es una tristeza de este país, no solamente de Oaxaca, creo que A nivel nacional, nacional, ¿no? escuchaba una estadística del Tecnológico de Monterrey. Sí. No tengo la fuente, pero lo escuchaba de una persona en un cargo muy importante del Tecnológico de Monterrey. Un estudio donde nos diga, si yo estudié cierta carrera, ¿qué porcentaje de gente se dedica a esa carrera? No que tenga empleo, porque muchos tenemos Sí. empleo. Y estaba alrededor del 15 al 17%. Es un porcentaje muy bajo. Claro. Seguramente no aplica en todas las carreras, es diferente y todo eso, pero el hecho de que de 100 solo 15 muchachos o 15 personas estén propiamente en lo que estudió, es un desperdicio de recursos enorme. 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 Yo quisiera hacer un comentario aquí si hay tiempo. Por ejemplo, pongo de ejemplo yo a Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Que ahí en la Segunda Guerra, en el paralelo 33, se quedaron divididas norte y sur. Corea del Sur, en los años que yo estudié en la UNAM, en los 82, 80, no sé, tenía 25.000 estudiantes coreanos en las universidades gringas estudiando. Y hoy volteamos a ver quién es Corea. Es una potencia. El capital más valioso de una nación o de un grupo social es su gente. No es el petróleo ni los recursos que hay ahí, no. Es la gente. Mientras la gente no esté hacia arriba y le demos todo y que entre todos hagamos algo para que eso florezca, no vamos a salir de perico perro, como digo yo. Sí. Porque tenemos talento, ¿eh? Aquí lo vemos con los jóvenes. Hay unos talentazos que llegan aquí, así como llegan otros holgazanones que no quieren mucho estudiar, pero hay unos que salen de garbanzos de a libra que traen la chispa, pues, ¿no? Y te da uno cuenta y dice, caray, sí lo hay. Incluso gente que está fuera de la academia también es gente Exactamente, brillante. Brillante. Ahí tenemos mucho talento, sin duda, sí. O sea, lo que nos falta es, ¿qué más? Pues no sé, yo siempre he dicho que nos hace falta un gobierno menos corrupto, tal vez, para que nos vayamos para arriba. En todos los países hay corrupción, lo único que son los niveles, ¿no? Yo estuve en Japón un tiempecito ahí, pues es que hay un orden brutal ahí, pero no son tan trabajadores como dicen, o sea, eso, digo, yo estuve un mes, ¿no? Pero le trabajan normal como nosotros, pues lo que pasa es que tienen un orden brutal. Llegó el gobernador en ese mes, lo nombraron, o sea, ganó las elecciones, llegó él y 4 asesores a tomar posesión del cargo de gobernador de Hokkaido en esa semana. Habló y mandó su discurso. Pero nada más, no se movió a nadie de los demás porque todos están por una cuestión que se llama servicio civil de carrera. O sea, el más capaz está en el cargo que le corresponde. Y si no, porque nos lo comentó uno de ellos, me dice, el año pasado estuve a punto de dejar aquí, porque estaban unos jóvenes que casi calificaron como yo. Y él se pudo quedar, pero dice, yo creo que ya me tengo que jubilar para dejarle paso a los... Pero así se manejan las cosas. Entonces, ahorita que hablamos de este desperdicio de recursos, creo que mucho tiene que ver eso, ¿no? Nos vamos a llevar horas. Sí, ¿no? Doctor, ya estamos prácticamente por terminar. Si tú tuvieras la oportunidad de escribir tu epitafio, ¿qué le pondrías? Pues no sé, tacaño. Pues no sé, trascender tal vez, ¿no? Aquí está alguien que trató de trascender, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Algún último mensaje que quieras darnos? Pues nada más, yo siempre he dicho, y a los jóvenes siempre se los digo, que la formación que reciben aquí, pues que la complementen, que no se detengan ante nada, o sea, que ellos son únicos, que tienen que cambiarle la cara a este Estado, si es que es así la cuestión, pues, ¿no? Pero que ellos son los principales constructores de su propio futuro, o sea, que lo que reciben aquí va a ser una parte, pero que si ellos la complementan y todos los días como una gota hace un hoyo en una piedra, pues que así le dediquen tiempo, no solamente a sus temas de estudio de lo que están estudiando aquí, sino de otras cosas que puedan formarse integralmente, pues para tener una visión amplia de las cosas. No se puede mandar una opinión de algo de la que no tenemos información, nada más porque alguien lo dijo, ¿no? Okay. Por ejemplo, acaba de morir Pablo Milanés, ¿no?
y dijo ahí, dice, a los jóvenes les toca, dice, pero yo quiero decirles que el gobierno de Cuba ya no corresponde, ya ese gobierno tiene sometido a un pueblo, dijo, ¿no? Así bueno, en los pedacitos que vi yo. Yo sabía que había renunciado en el Congreso Nacional Cubano, pleno dijo que se retiraba de ahí porque no estaba de acuerdo con la pobreza de su pueblo ahí, ¿no? Tuvo los tamaños para decirlo. Entonces yo creo que ningún gobierno está obligado, está por encima de la gente, ¿no? Bueno, con los estudiantes a veces surgen estas cuestiones, ¿no? Le digo, bueno, ¿cuál es la esencia del humano? La esencia del humano es la libertad, ¿no? Y siempre los remito a que lean el libro este de, ¿cómo se llama? El sentido de la libertad de Stuart Mill, ¿no? Es un escritor inglés que habla de la libertad del humano. Es una cosa valiosísima, o sea, no tienes libertad, estás muerto en vida, ¿no? O sea, un pueblo sin libertades no vale nada, o sea, es lo que sucede con algunos países que tienen este tipo de cosas. Y a veces somos muy poco conscientes del valor de... Sí, exactamente. Entonces, esa libertad, yo creo que es el más valioso derecho que debe tener un humano, es su libertad, ¿no? De hacer cosas sin lastimar a la sociedad en la que forma parte, porque no se puede convertir eso en libertinaje, no se puede entender así, ¿no? Sí. Sino es una libertad bien entendida, de que puedas decir, hacer, estudiar lo que tú decidas y que nadie te esté deteniendo ahí, ¿no? Doctor, si alguien quisiera contactarte, ¿cómo te encuentran? Bueno, tengo mi Instagram, ¿no es cierto? Pues estoy aquí en el CIDIR, no sé, ¿qué puedo decir? No en la página del CIDIR. En la página del CIDIR pueden encontrar los dos programas de posgrado que hay, de maestría en ciencias y la maestría profesional, para que puedan contactarme ahí. Básicamente a través de los correos que también están ahí, en fin, pues no tengo, Es muy fácil. no manejo redes sociales, nada de eso, ¿no? No. Entran a la página del CIDIR Oaxaca, en currículum de investigadores y van a encontrar Está ahí toda la información, sí. Nada. Doctor, fue un placer tener esta plática contigo. No, hombre, me enteré pues muchas gracias de esta oportunidad. Muchísimas cosas que, a pesar de que hemos compartido el trabajo varias décadas, sí. a veces no sabemos. No sabemos de las personas, claro que sí. Te agradecemos mucho y a ustedes los esperamos en el próximo Coincidir. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes.